12 vamos a continuar con nuestro estudio. Pues ya gracias a Dios llevamos 12 capítulos y es bueno. Y vamos a tocar solamente dos puntos importantes que consideré de este capítulo. El primero es acerca del día del reposo y el segundo es hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un tema no muy común se habla, pero también que es muy importante el saber, ¿verdad? ¿Cuál es este pecado que es imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. ¿Lo tienes? Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Muy bien, este pasaje es interesante porque hablar del día del reposo, bueno, es un poquito, tiene muchas connotaciones y hay muchas interpretaciones en cuanto a esto. Pero saben, los discípulos de una manera sencilla estaban recogiendo, estaban tomando espigas para comer, a lo cual hizo que los fariseos se indignaran. Ya hemos hablado acerca de los fariseos. Los fariseos eran un grupo muy selecto, ¿verdad?, de hombres que guardaban la ley, miraban cada detalle de la ley. Ellos se consideraban un grupo muy especial por el hecho de guardar la ley, pero no solamente eso, sino que también habían hecho de algunas cosas, o habían hecho de la ley algunas tradiciones. Ellos le agregaban a sus ritos, por decirlo así. Y Jesús tuvo mucho conflicto con este tipo de personas, con los fariseos. No concordaban, ¿verdad?, las ideas que traía Jesús en cuanto al reino a las que los fariseos habían concebido en su mente. Y dice que los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas, y los indigna. El versículo 2 dice que los discípulos, la pregunta que hicieron, que si era o no era lícito, permitido hacer eso en el día del reposo. Diga conmigo: día del reposo. El día del reposo es importante para nosotros, es nuestro día de descanso, podría ser el día del Señor. Cuando hablamos del día del reposo, hablamos de ese día que apartamos para buscar a Dios. La Biblia enseña que el Señor apartó ese día como día de reposo. No vamos a entrar en el tema si es sábado o es domingo, ¿ok? Eso no lo vamos a tocar. Nos vamos a centrar en la esencia del día del reposo. ¿Estás conmigo? Entonces, anota por favor. La pregunta de los fariseos hacia Jesús ¿es lícito o no? ¿Qué es permitido? Y esa pregunta yo creo que nos la hemos hecho muchas veces en muchos temas bíblicos. ¿Es permitido esto? ¿Es permitido aquello? Yo siempre voy: ¿qué dice la Biblia? Es la mejor manera de poder responder a las preguntas. A mí me hacen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es lícito el bailar? ¿Es lícito aquello? ¿Se puede? ¿Está permitido? ¿Está prohibido? Yo siempre pregunto: ¿qué dice la Biblia? Usted quiere saber si es permitido o no, siempre procura mirarlo a la luz de la palabra, ¿ok? Hay muchos temas que la Biblia quizá no va a abordar directamente. Por ejemplo, uno de ellos me han preguntado que si es permitido fumar o no. Y hay algunas ramas de la religión que permiten, ¿verdad?, el fumar, que no es muy reprendido esta parte del fumar. Meramente como fumar no lo dice, ¿verdad? Pero la Biblia enseña en la carta a los Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Y así como eso, de ahí podemos sacar algunas otras cosas. Entonces, aquí le preguntan, ¿es permitido o no? No sé si a ti te ha venido alguna vez una pregunta que dices, ¿podré hacerlo o no podré hacerlo? ¿Será permitido? Y si lo hago, ¿qué me pasará o qué pensará el Señor? Y eso es lo que los fariseos, es la pregunta que hacen. Pero los fariseos ya lo hacían de una manera malintencionada. Anota por favor, el día del reposo es establecido por el Señor. El día del reposo es establecido por el Señor. Le llaman el Sabbat. Tú lo puedes leer desde el libro de Génesis y más marcado en el libro del Éxodo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito. ¿Cuál era la intención del día del reposo? Ahora, mira, yo quiero que acentúes un poquito para ir entrando. Versículo 2 dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. ¿Qué estaban haciendo? Arrancando espigas. Diga conmigo, arrancando espigas. Ahora, ¿hay un mandamiento en la Biblia que diga que no debemos de arrancar espigas en el día del reposo? A ver. ¿No? ¿Dónde dice? ¿Verdad? Estoy preparando un tema para el día domingo y estoy procurando estudiar bien la Biblia, porque a veces decimos no, sí, y no tenemos la base. Y el domingo te voy a hablar de, bueno, no es que te vaya a hablar, sino que yo quiero compartirte y preguntarte quién es Dios, y de ahí vamos a agarrar un poquito el tema. Porque cada uno, según sus conceptos, hace su respuesta, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y platicaba yo con mi esposa y le decía, oye, ¿quién es Dios? Imagínate si cada uno da su definición de Dios y pintamos un cuadro de acuerdo a esas definiciones, ¿qué pintaremos? Muy interesante esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Es lícito o no es lícito? ¿Viene en la Biblia o no viene en la Biblia? ¿Arrancar espigas era permitido o era prohibido? Eso le preguntan a Jesús. Ahora, Jesús también es un conocedor de la ley. A Jesús se le conoce como rabino, como maestro. O sea, Jesús no era ignorante de la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús no ignoraba la escritura. ¿Estás conmigo? Entonces esa pregunta ya llevaba así como que una intención, ¿no? No sé si tú has leído Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca, y Nicodemo también es un fariseo, y se acerca con Jesús y comienzan a tener un diálogo. Y también había ahí cierta intención, esa cierta intención de probar a Jesús, ¿no? ¿Qué decía de las cosas en relación al reino? Y Jesús le dice, ¿eres tu maestro Israel y no sabes? Cuando le habla del nuevo nacimiento. O sea, buscaban la manera, ¿no? Ese era el asunto de los fariseos. Y sabes que si hay gente, te vas a topar a gente que te va a hacer preguntas nada más para ver qué saca. ¿Verdad que sí? Hay gente que nada más te va a probar y te va a hacer preguntas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cristiano de verdad. Hay gente que sí te va a hacer preguntas. Yo a veces prefiero no responder, porque a veces también el silencio es una respuesta. Así como el silencio también es una respuesta, ¿verdad? Muchas veces Jesús les decía, bueno, a ver, dime de quién viene el bautismo. En algunas otras ocasiones respondía de esa forma, a ver, respóndeme tú. Y le decían, a ver, ¿es permitido o no es permitido? Imagínate que alguien te dice, a ver, ¿es permitido echarse un bailongo o no? ¿En tu iglesia te lo permiten o te lo prohíben? Y hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque me van a prohibir hacer muchas cosas. ¿Estás conmigo? Pero en realidad no es que te prohíban, sino que nos dirigimos de acuerdo a la Biblia. Si la Biblia dice no, pues es un rotundo no, ¿verdad? Y hay otras partes donde la escritura simplemente nos va a dejar a nosotros, ¿no? Tomar la decisión, ¿verdad que sí? Hay partes en la escritura donde cada quien va a determinar, ¿no? Yo te pongo el camino del bien, el camino del mal, tú decides qué camino tomar. Pero aquí estaban probando a Jesús. Y siempre vas a ver, de este capítulo en adelante vas a ver a los fariseos siempre probando a Jesús, tratando como de encontrarle, ¿verdad?, el error. Cosa que nunca encontraron. El Señor fue muy sabio para responder.
cuando alguien te haga esas preguntas, claro que nosotros debemos estar dispuestos a presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? De lo que ahora creemos en el Señor. Pero cuando no sepa responder, también es bueno callarse, ¿verdad? También es bueno callar. Dice la Biblia que aún hasta el necio, cuando calla, se le toma por sabio. O sea, a veces es mejor callar. Y yo siempre he dicho, mira, si no sé, lo investigo, lo checo en la Biblia, pero procurar dar una respuesta, ¿verdad? Y lo estaban probando. Y así te lo vas a topar tu gente que te va a probar y va a decir, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Yo estoy seguro que a ti te han preguntado muchas veces, ¿y por qué das dinero en la iglesia? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué sirves? ¿Y por qué ayudas? Y tenemos que aprender a responder, pero de una manera, sí, por eso es bueno conocer la palabra. Esa es la intención de estos tiempos, conocer la palabra. ¿Estás conmigo? Entonces, en el Pentateuco o en la Torá no viene, no existe ese mandamiento. No existe ese mandamiento, no hay ningún mandamiento que prohíba arrancar espigas. Eso fue algo que los fariseos pusieron ahí dentro de sus conceptos e ideas. Mira lo que dice Éxodo 28. Éxodo 28. Vamos a leer el versículo 8. ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna pregunta muy loca? ¿No? ¿Por qué danzan? ¿Verdad que de repente? ¿Y por qué danzan? Yo cuando llegué por primera vez a una iglesia, digo, como centro de fe, pues yo sí me saqué de onda, hermanos. Yo dije, ¿ahora estos qué les pegó? Cuando empecé yo estaba nuevecito en el evangelio y no sabía muchas cosas. Y la verdad, nadie me explicó. Nadie me dijo, mira, lo hacemos por esto, por aquello. Hasta que poco a poco fui escudriñando la Biblia. Pero así hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué levantan las manos? Si has visto, hay muchos que las levantan. Yo las levantaba de primero porque miraba al hermano que lo hacía. Pues yo decía, pues se ve muy espiritual, déjame hacerlo yo también, ¿no? Hasta que poco a poco fui aprendiendo en la Biblia. Pues la Biblia habla acerca de todo eso, ¿verdad? Aquí lo principal es tener los fundamentos del por qué nosotros hacemos las cosas. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Y nos rezamos. ¿Por qué ayunamos? ¿No? ¿Por qué practicamos ciertas cosas? Y debemos de aprenderlas en la Biblia. Mira, Éxodo 28, el versículo 8 dice, perdón, Éxodo, no anoté mal el versículo, perdón, hermanos. Es que hasta nosotros los perfectos nos equivocamos. Perdón, no, lo anoté mal. Entonces hay una instrucción. La instrucción, este versículo que quería anotar, la instrucción, hermanos, era solamente para saber qué se debería de hacer en el día del reposo. Y anota por favor, el día del reposo, la instrucción fue para, número 1, santificarlo. Santificarlo, anota por favor. El día del reposo, la instrucción es para santificarlo. Quiere decir que el día del reposo es para ser apartado para Dios. Dios lo establece ese día. De hecho, el Señor mismo trabajó 6 y dejó un día. Descansó un día. A ese se le llamó el día del reposo. Es un día que debemos de guardar. Debería de ser santificado, apartado para Dios. Número 2, la instrucción para el día de reposo es no hacer obra alguna. No hacer obra alguna. 28, gracias hermana, muy amable. Gracias. 28. Nomás me pasé 8 capítulos. ¿Mande? Sí. Mira lo que dice, acuérdate del día del reposo. Para santificarlo, número 1, para santificarlo. Santificarlo significa apartado para Dios. Un tiempo donde nosotros apartamos para buscar a Dios. Para nosotros es el domingo. Claro que muchos, de acuerdo a sus labores, de acuerdo a sus trabajos, así lo hacen. Hay unos que trabajan el domingo, ¿verdad? Pero apartan un día para venir a escuchar la palabra, a adorar a Dios,
Eso es lo que nosotros le llamamos el día del reposo, nuestro día de reposo, el día del Señor, para santificarlo. Y sabe que es muy bueno apartar un día para buscar a Dios. Para buscar a Dios es importante el poder meditar. El día de ayer, no recuerdo qué día hablamos acerca de la meditación, el meditar la palabra de Dios, y es lo que hacemos, meditar la palabra del Señor. Número 2, dice aquí: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El versículo 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Entonces, ¿cuál era la instrucción para el día del reposo? Santificarlo y no hacer obra. No hacer obra. Para los hebreos le llaman, anótalo por favor, malaj. Así le llaman los hebreos, el malaj, que se refiere a no hacer ningún trabajo productivo. Ahora, déjame explicarte por qué los fariseos llegaron a la idea de que lo que estaban haciendo los discípulos estaba prohibido. En el Talmud son escritos hechos por los sabios que se enseñan a los judíos, el Talmud. Ahí hay una lista de 39 prohibiciones en el día del reposo. Hay una lista, pero escucha, no es de la ley, no es de la Torá, es del Talmud. ¿Estás conmigo? El Talmud habla de sabiduría y de enseñanza, de la interpretación de la ley que se enseñan, ¿verdad?, a los judíos desde pequeños. Pero no es la ley, no es la Torá. Y ellos sacaron 39 actividades que no podías hacer en el día del reposo. Te voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, en el Talmud menciona que no se debe de arar la tierra, no se debe de cosechar un sembradío, no se debe de cocinar. Y las hermanas dicen: ve, yo decía, no se debe de cocinar. Cuando yo lo estaba leyendo dije que mi esposa no sepa esto. No se puede cocinar, no se puede tejer, no se puede bordar, no se podía hacer sacrificio de un animal, no se puede construir nada, pero tampoco se puede destruir algo. No podías cargar un objeto, es decir, llevarlo de un lugar a otra. Así 39 actividades prohibidas. Pero nunca, o sea, ellos llegaron a creer que lo que estaban haciendo los discípulos era el cegar, pero ellos no estaban cegando los campos, ellos estaban arrancando para su alimento. ¿Estás conmigo? Y Jesús toca aquí más adelante, regresa por favor a Mateo capítulo 12. Jesús pone el ejemplo y les habla de David, cómo entró juntamente con los que iba, tuvieron hambre y se entró a la casa de Dios y comieron los panes que no les eran permitidos y se los compartieron los sacerdotes. Y de hecho habla así aquí en el versículo 5: solamente los sacerdotes podían hacer una actividad en el día del reposo cuando les tocaba ministrar. Es por ejemplo el domingo, ¿verdad? Que podría ser, o podríamos traducirlo como lo que yo hago. El domingo tú vienes, adoras a Dios, ¿verdad? Recibes la palabra, pero para mí es como un trabajo, el día de donde trabajo más, ¿sí? Pero es parte del ministerio sacerdotal. El sacerdote le era permitido en el día del reposo, si le tocaba ministrar, se le permitía, ¿verdad? Eso es más o menos traduciéndolo a estos tiempos. Y Jesús les toma esos ejemplos. Entonces los discípulos estaban arrancando espigas para comer, lo cual los fariseos pensaron que ellos estaban cosechando. Ahora, Jesús nunca se opuso a la ley, pero sí a las tradiciones. ¿Estás conmigo? Jesús nunca, no se estaba oponiendo a la ley. De hecho, mira lo que dice en Mateo capítulo 5, el versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla.
Jesús cumplió la ley. Él no venía a oponerse. Pero sabes, no se sujetó, no se sometió a las interpretaciones de esos hombres, de los rabinos. Ese fue el conflicto, la interpretación. Por eso es importante nosotros leer bien la Biblia, estudiar bien la Biblia, ¿verdad? Y hoy en día que podemos tener un sinfín de recursos para poder aprender mejor de la palabra. Yo la otra vez, no sé si fue en un culto o en una escuela de discipulado, les hablaba de qué manera estudio yo la Biblia, cómo es que yo saco mis estudios, y hay ciertas herramientas que son muy útiles para aprender, porque si hay cosas en la Biblia que la verdad nos confunden, no las podemos dejar a simple vista. Vamos, por ejemplo, ¿verdad? Mira, ahí te va. Un ejemplo es cuando Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Arráncalo, porque es mejor entrar sin un ojo al reino que ser arrojado al infierno con los dos. Dice: y si tu mano te es ocasión de caer, ¿cuál es la recomendación que da? Imagínate si la tomamos literal. Pues aquí hubiera mucho tuerto y mucho manco, ¿verdad que sí? Imagínate. Por eso es importante leer correctamente la Biblia. Pues es importante saber, bueno, a qué se refería y poder estudiar un poquito más. Por eso te recomiendo que entres a escuela de discipulado. Así aprendemos un poquito más de la Biblia. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era no someterse a la interpretación que le estaban dando los fariseos, ¿verdad? O los rabinos. Y ese fue el conflicto. El problema entre Jesús y los fariseos viene acá. Mira, Marcos capítulo 7, el versículo 3. Marcos capítulo 7, el versículo 3 al 5. Mira, aquí está el meollo del asunto. Mira, ponlo desde el versículo 1, hijo, por favor. Se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Otra vez los fariseos, una vez más aparecen, y algunos de los escribas. También los escribas eran personas encargadas de enseñar la ley. Dice que habían venido a Jerusalén, siguiente versículo. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, ¿con qué? Con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Siguiente versículo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Siguiente versículo. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. No venían en la palabra, pero ellos las tomaron como tal. Y el que no hacía esas prácticas, lo condenaban. Entonces dice acá: y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. El siguiente versículo. Le preguntaron pues los fariseos, otra vez vuelven a hacer la pregunta. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme? Aquí está el problema. El asunto es ese. Con Jesús ese fue el asunto. Jesús vino a cumplir la ley, a enseñarnos a cumplir la esencia, la perfecta ley. Por eso Jesús siempre acentuaba. Lo vimos iniciando en los capítulos, cuando en Mateo capítulo 6 comienza, en varias partes dice: de cierto os digo. Y así vas a ver al Señor. Eso está remarcando la esencia de lo que Él quería hablar de la ley. El problema es que muchas veces vemos la letra, pero no vemos la intención, cuál era el propósito de esa ley. ¿Estás conmigo? Y dicen, bueno, y le vuelven a preguntar: ¿por qué ellos, los discípulos, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le preguntan una vez más: a ver, ¿por qué ellos no hacen esto? ¿Por qué no lo hacen como nosotros? Es como cuando uno dice: ¿y por qué tú no oras como yo? ¿Verdad? ¿Por qué tú no haces esto como yo? Es que en esta iglesia así lo hacemos, ¿verdad? Es que aquí así lo hacemos. ¿Y tú por qué? A mí me han preguntado: ¿por qué ustedes no usan velo? ¿Verdad? ¿Por qué no usan velo? Y yo, como el apóstol, no, ¿por qué nosotros no tenemos la costumbre? ¿Y por qué usan pantalón?
¿Y por qué no usan esto? ¿Verdad? Es que en la otra iglesia miré y en aquella iglesia miré y así son las cuestiones que a veces traemos. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo principal. ¿Qué dice la Escritura? ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué le responde Jesús? Y recuerda, Jesús responde con mucha sabiduría. Siguiente versículo. Respondiendo él, les dijo, qué fuerte, ¿qué les dijo? Hipócritas. Ya hace algunas 2 semanas vimos esta palabra. ¿Qué significa en el griego? Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías 500 años atrás. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Siguiente versículo. Vamos a leer hasta el 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está el problema. Eran mandamientos, eran tradiciones, ¿verdad? De hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ese era el conflicto, que ellos practicaban cosas que no venían en la ley. Hablábamos, no recuerdo qué, en uno de los primeros capítulos. De hecho, los fariseos mencionaban esta parte de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Te acuerdas? Vienen los primeros capítulos que vimos de Mateo. Y vimos en Levítico capítulo 22, no dice así. El versículo no dice así. El mandamiento no era así, pero ellos lo interpretaron de esa forma. ¿Estás conmigo? Ellos lo interpretaron así y llegaron a la conclusión, hay que odiar al enemigo. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, habla acerca de la perfecta ley, la del amor, la de libertad. Y está bien interesante hablar acerca de la ley de la libertad. Entonces aquí Jesús le responde y le dice, el problema son que ustedes se apoyan más en cuestiones de hombres y no en la palabra de Dios. No estaba mal lo que estaban haciendo los discípulos. Quizá muchos podrán decir, ¿estos por qué danzan? Está mal. Bueno, pues ese es tu concepto. Pues, la Biblia enseña que él ha cambiado mi lamento en baile, ¿no es así? Y hay algunas historias, una de ellas conocidas, por ejemplo la de Mical. Cuando David iba danzando y Mical lo criticó y dijo, mira cómo cree que ha quedado honrado como el rey. A lo mejor para dentro de la mente de Mical pues se le fue un conflicto, ¿no? Y siempre es mejor ir a la Biblia, ¿no? Claro que hay cosas que son muy, muy marcadas y decimos, es que eso no es correcto. ¿Estás conmigo? A mí me han preguntado, por ejemplo, es que son temas que a veces como que no me gusta meterme a mí tanto en rollo, ¿verdad? Claro que yo estoy firme en mi fe y yo sé en quién he creído. Y el apóstol Pablo dice, ¿tienes fe? Tenla para ti mismo, ¿verdad? Yo no tengo conflicto. Si tú crees de esta manera, pues qué bueno, ¿verdad? Por ejemplo, los tatuajes, ¿verdad? Y dicen, y a ver, es bueno. Hay unos que dicen que sí, hay unos que dicen que no. Y hay predicadores muy reconocidos que dicen que sí y dan una interpretación de ciertos pasajes del Levítico. Y hay otros que dan otra interpretación. Y al final de cuentas te quedas tú y ahora, ¿verdad? ¿Y qué, pastor? ¿Me tatúo o no me tatúo? ¿Y lo hago o no lo hago? Pues mira, ¿sabes qué? Pues tú tomas la decisión. Ya te darás cuenta cuando venga el Señor. Ya te darás cuenta tú si estuvo bien o estuvo mal, no sé, ¿verdad? Y cosas así. Pero hay cosas que sí en realidad, pues bueno, es mejor orar y buscarlas y aprender bien y saber enseñarlas correctamente. ¿Estás conmigo? Pero aquí el asunto que los fariseos y los maestros de la ley habían interpretado mal ese versículo. No hagas nada. De hecho, se molestaron cuando sanó a un hombre hidrópico. De hecho, es el único milagro que mencionan de manera técnica, o no sé cómo se podría decir, hidrópico. Y hay una enseñanza muy poderosa ahí, La hidropesía
espiritual afecta hoy en día el cuerpo de Cristo. El hidrópico es el que retiene líquidos. Y Jesús dijo: de tu interior no retendrás, de tu interior fluirán ríos. O sea, no es bueno el retener, el fluir de Dios. Y Jesús hizo el milagro en el día del reposo y causó un conflicto en la gente, porque para los fariseos el día del reposo es el día del no se puede. Quería sanar a alguien y como era el día de él, no, el día de él, el día de él, el día de él. Sí, porque estaba en sus 39 actividades que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Y Jesús dijo: ¿cómo no? Y sanó al enfermo. Porque ¿quién le va a poner las reglas a Dios? Hola. ¿Quién le va a poner las reglas a Dios? ¿Yo voy a jugar su juego o Él va a jugar el mío? Yo voy a jugar el juego que Él me ponga. Pero a veces nosotros queremos poner esos conceptos por encima de los conceptos de Dios. Ese es el problema y nos metemos en grandes líos, así como los fariseos. Hay una frase muy interesante, hay una frase muy que arroja mucha luz en cuanto a este punto. Mira, ve conmigo por favor Marcos capítulo 2 versículo 27 al 28. A mí me han preguntado: pastor, ¿ustedes les permiten tomar café? Pues es que dice que sin café nadie verá al Señor. Ah, no, ¿verdad? Sin fe es imposible. Sin café es imposible agradar a Dios. Les dejan esto y les dejan aquello. Y a veces decimos cada cosa. ¿Estás conmigo? Decimos cada cosa y yo mejor me quedo callado y digo: bueno, en fin. Mira lo que dice. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Siguiente versículo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún. Amén. Porque Dios estableció el día del reposo para honrarle a Él, para encontrar nuestro deleite en Él, nunca para que el día del reposo fuera una carga. ¿Estás conmigo? El día del reposo no tenía que ser una carga. Por eso dijo: no harás nada, aprende a encontrar tu deleite en la presencia de Dios. Pero para muchos aún el día del reposo se hace una carga, porque les da carga venir a la iglesia, les es una carga servir a Dios, les es una carga sentarse y escuchar la palabra, cuando el día del reposo es para deleitarnos en Dios. ¿Estás conmigo? Por eso es el día del Señor. Es el día del Señor. Por ejemplo, yo tengo un día donde he apartado un tiempo para mi esposa. Ese día, ¿verdad? Yo procuro cumplir con mi tiempo con ella. Sí, yo procuro ser muy diligente en mis tiempos y procuro cumplir con diligencia las actividades de la iglesia, pero ese tiempo, ¿verdad?, es para ella. Y procuro, a menos que sea algo muy de plano que tengo que hacerlo y ella lo comprende, ¿verdad? Pero si no, ese tiempo es el día, es el tiempo para ella. ¿Y qué hago? Dedicárselo a ella. ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer algo. Que platicamos, caminamos, hacemos algo juntos. ¿Me explico? Lo aparto y es bien bonito, ¿verdad?, cuando alguien te dedica el tiempo. ¿Cierto o no? Es bien bonito cuando alguien dice: este tiempo es para ti. Así nosotros dedicarle un tiempo al Señor, aprender a deleitarnos en Él, aprender a apartar un tiempo y encontrar, hermanos, la delicia, como dice la Escritura. El Salmo capítulo 1, como esta semana el Señor ha hablado mucho en mi corazón respecto a eso, encontrar mi delicia en Él. Lo dice: y meditarás de día y de noche y en Él será tu delicia. Y mira, Isaías 58, chécate lo que dice. Isaías 58, el versículo 13 al 14. La idea de Dios no es que esto sea una carga. De hecho, Jesús dijo: tú estás cargado, estás cansado, ven que yo te haré
Así que si para nosotros el día del reposo, el día del Señor es el domingo, vamos a deleitarnos. Pero muchos desde el domingo, desde el sábado de la noche están, ay, mañana es día de la iglesia, ay, qué pesado. Ay, hola. No, claro que ustedes no, ¿verdad? No, ustedes aman al Señor. Sí, claro que sí. Pero hay gente que sí lo piensa. Hay gente que sí lo piensa, la verdad. Dicen, ay, mañana hay que ir a la iglesia. Y luego más cuando miras el tiempo y dices, mañana va a estar a 42 grados. Ay, y mañana va a llover. Ay, y se te hace una carga cuando el día del Señor, el día del reposo es para encontrar nuestro deleite y decir, amén. Voy a ir a buscar a Dios, a agradecerle a Dios porque Él ha sido tan bueno. Oye, para mí, hermanos, perdón, hoy en el devocional para mí fue inevitable, hermanos. Discúlpenme, pero para mí fue inevitable, hermanos, el no quebrantarme con lo que estaba hablando. De verdad, por eso no pude terminar el devocional. Discúlpenme a los que, ¿verdad? Y no era que trajera algo acá, ay, pastor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en usted? No, simplemente que en realidad recordé que Dios es bueno para con nosotros. Dios nos ama tanto y aún a pesar de nuestros errores y nuestras debilidades, Él sigue extendiendo su gran amor hacia con nosotros. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a cantarle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo? ¿Sí me explico? O sea, pues no tiene que ser una carga para mí el estar con el Señor. Todo lo que tenga el sello del Señor para mí va a ser un deleite. Todo lo que tenga la esencia de Dios para mí va a ser un deleite. ¿Cómo no iba a ser quebrantado mi corazón, hermanos, al mirar la bondad de Dios? A veces nos centramos nada más en los puntos negros, en lo malo. Yo te decía en la mañana cómo hay gente que ya de ver lo malo y lo malo se convierten en personas tan pesimistas que solamente lo malo y a todo le ven lo malo, ¿cierto o no? A todo le ven lo malo. ¿Por qué no mirar la bondad de Dios? ¿Por qué no mirar el gran amor de Dios? El que nos dio la vida, que hoy podemos respirar, que hoy podemos tener a nuestra familia al lado y que podemos, alguien dígame por favor, que no estamos en un hospital, que no estamos, ¿sí me explico? Y por eso, ¿cómo no va a tocar mi corazón, hermanos? De verdad, me quebró, hermanos, me quebró el Espíritu Santo. Entonces tenemos que encontrar nuestro deleite en Dios y más cuando venimos a adorarle. No tiene que ser una carga. Dile al que está a tu lado, no tiene que ser una carga. Tiene que ser un deleite. Mira lo que dice Isaías 58, el versículo 13. Si retrajeres el día del reposo, tu pie, de hacer ¿qué? Tu voluntad en mi día santo. Ahí está el problema. Tu voluntad en mi día. Es el día del Señor, pero hacemos nuestra voluntad. Y dice, y lo llamares delicia. ¿Cómo lo debemos de llamar? Delicia. ¿Cómo debe de ser nuestras reuniones? Delicia. Santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares. Esa palabra quizá va a tener un conflicto en nuestra mente, pero luego le hablamos, luego le investigo. Y lo venerares, no andando en tus propios. Casi el Señor dice, mira, tienes de lunes a sábado, haz lo que quieras, pero el domingo deleítate en mi presencia. Pero a veces no nos basta, hermanos. No nos bastan 6 días. Y Él dice, andando en tus propios caminos. Dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Siguiente versículo. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No tiene que ser una carga, tiene que ser un deleite. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que los fariseos no entendieron. Y le voy a dejar ahí para pasar al siguiente punto, si no, ¿te parece? Le traen a una persona endemoniada. Dice en el versículo 22. Mira el versículo 22. Yo creo que quedó claro. El día del Señor hay que deleitarnos en Él.
Hay que encontrar la delicia en su presencia. ¿Me pones, por favor? Entonces fue traído a él un endemoniado, imagínate. Acababa de pasar este asunto de lo que es el día del reposo, y el Señor los confrontó. Y que le traen un demonio, porque hoy en día, la otra vez me dijo una persona: yo no creo en el diablo. Yo sí le dije: si no crees en el diablo, pues entonces no crees ni en Dios. Yo no creo en eso de demonios, pastor. Cruz, 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 que se va el diablo, que venga Jesús. No hable de demonios porque me endemonio. Pues aquí dice la Biblia, pues es que es una realidad bíblica, hermanos. Nuestra lucha no es contra, sino contra, pues eso es espiritual, hermanos. Solamente que no entendemos la parte de endemoniado, la palabra. Y luego viene la pregunta: ¿y un cristiano puede estar endemoniado? Yo escuché que esa pregunta la hacen muchos. ¿Y un cristiano puede ser endemoniado? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú qué piensas? Nomás agua si le hace, no sé. Se le va a voltar la cabecilla, ¿no? Jesús, es que tocar este tema, de hecho estaba pensando hacerlo los martes, ya acabamos lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Y pensé, dije, en mayo vamos a hablar acerca de los demonios. Pero dije, no, es el mes de la mamá, vamos a hablar mejor de las mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar del Día de las Madres y vamos a tocar, pero hermanos, es interesante aprender de esto. ¿Qué es real y qué no? O sea, porque también hay unas cosas que se salen del orden, ¿me explico? Yo he visto cada cosa, hermanos. Cuando hay liberaciones, he visto unas que sí digo, aquí hay algo, ¿no? Y he visto obrar a Dios, pero hay unas que digo, no. La otra vez, mire, híjole, a lo mejor no se las cuento. No, te lo voy a contar. Estaba yo así, pues trajeron una persona que venía así media. Y ya, y llegó un hermano, pues de esos hermanos que son bravos, ¿no? De los que, órale, sales porque sales, hijo. Y pues no lo agarra y lo pescó del cuello, ¿verdad? Como que judicial de Dios, algo así. Lo agarra del cuello y le dice: dime cómo te llamas. ¡Pum! Le pegaba en el estómago. Y como que el hermano reaccionó y le dice: soy tal. Ya, yo dije, pues hermano, pues hay que saber discernir. ¿Estás conmigo? Pero el hecho es de que aquí le llevaron un endemoniado, hermanos. Muchos le tienen miedo a las liberaciones. Muchos no se avientan. Pastores, que no ando bien orado. Pues un cristiano siempre tiene que estar listo. Imagínate a Jesús diciéndole: hoy no, joven, venga mañana. No he orado, no he ayunado, la verdad me conecté en los últimos minutos del devocional. Jesús siempre estaba listo para toda buena obra y sabía discernir. Hay que saber discernir, hermanos. Hay que saber, la verdad, que aquí entra el discernimiento. ¿Estás conmigo? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, quiere decir que este hombre, su ceguera y su mudez era producida por el demonio, porque si no hubiera dicho otra cosa. De hecho, en la Biblia Jesús liberó a muchos de demonios de enfermedad. Y aquí es muy interesante saber por cómo puede afectar un demonio el cuerpo, y la Biblia lo enseña. ¿Estás conmigo? Siguiente versículo. Y toda la gente se estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Decir eso delante de los fariseos era como echar sal en la herida, hermanos. Decir esta parte: ¿será el hijo de David? Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén y todos soltaban sus palmas, ¿qué decían? Hosana al hijo de David. Y los fariseos no aguantaban. ¿Por qué? ¿Por qué de David? ¿De quién iban a ser? Pues el Cristo, el Mesías. Entonces, miren lo que dice más adelante. Mas los fariseos, otra vez, los fariseos decían: ¿este no echa fuera los demonios? Tremendo, Aquí entra la parte buena. Los fariseos, al ver que Jesús echaba fuera los demonios, porque lo vemos en muchos pasajes haciendo eso. El apóstol Pablo también lo hizo. El apóstol Pedro también lo hizo. ¿Estás conmigo? Dice: este echa fuera los demonios, pero por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Siguiente versículo.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Aquí entra esa parte importante. Jesús, como que Jesús ya nada más estaba esperando ese momento. Él ya sabía que en algún momento se iba a presentar esto. Sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hasta ahí. La palabra endemoniado, anota por favor. La palabra endemoniado, la palabra endemoniado que utiliza ahí en el griego, déjame ver si la puedo mencionar. Daimonizomai es la palabra que utiliza. Es la palabra que utiliza en el griego, daimonizomai, y significa atormentado. Era atormentado por un demonio. ¿A cuánto les gustaría tomar un curso si hablamos de este tema? ¿A ellos les gustaría? Vamos a preparar algo muy bueno, muy interesante. Claro, todo con base bíblica, hermanos. Y al final libera un demonio. Y dice el hermano: ¿no me podré liberar yo solo? También. La palabra que utiliza es daimonizomai y significa atormentado por un demonio. Hay otra palabra que se refiere cuando alguien es poseído por un demonio. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido o, como lo dice aquí, atormentado por un demonio. ¿Estás conmigo? Cuando miran que echa fuera al demonio, los fariseos dicen: por Belcebú echa fuera a los demonios. Belcebú en el original es el señor de las moscas o del excremento. Era un dios pagano. Principalmente los filisteos veneraban mucho a este dios, señor de las moscas. El versículo 25 dice: sabiendo los pensamientos de ellos. Versículo 30, mira lo que dice. Versículo 30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús establece esa pauta y dice: hey, ¿cuál era el problema? Que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Anota por favor, la palabra blasfemia, ¿qué es? Hacer una ofensa o insulto contra la dignidad y el honor de alguien. Eso significa la palabra blasfemar. Ahorita te voy a decir otras más. Blasfemia es hacer una ofensa o insulto contra la dignidad o el honor de alguien. Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Mira, y este tema es muy, muy delicado, hermanos. El versículo 31, mira lo que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Wow. Hay otro pasaje, hermanos, donde dice: no se les será perdonada ni en este tiempo ni en el venidero. Creo que es en Marcos capítulo 2 por ahí, que creo. O sea, este tema Jesús ahí se pone muy serio y dice: hey, cuidado con lo que dices. De hecho, más adelante habla acerca de nuestras palabras, que por tus palabras vas a ser juzgado. Aquí quizá viene la pregunta: ¿y no habré yo blasfemado alguna vez? Si tú te preocupas por si has blasfemado o no, ten la seguridad que no lo has hecho. Porque aquel que blasfema ni siquiera le importa. Aquel que blasfema ya no le importa. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Pero sí debemos de tener
cuidado. Jesús estaba obrando por el poder de Dios. Era el Espíritu Santo en él obrando. Por eso, híjoles, cuando vemos ese tipo de acciones o cosas, cuando se fluye, yo soy muy cuidadoso. Yo sí procuro ser, mi esposa lo sabe muy bien, cuido mucho por testimonio y porque hay gente que quizá no comprende ciertas cosas. Hay gente que viene nueva y no va a entender ciertas cosas. No sé si tú te has dado cuenta que yo veo y bajo y le subo y mejor le paro. ¿Por qué? Porque procuro mucho cuidar el testimonio. Pero no, nunca voy a impedir el fluir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo quiera hacer, yo lo voy a dejar que Él lo haga. No sea que me esté oponiendo al fluir del Espíritu Santo y me meta en problemas. ¿Me explico? Mi trabajo es enseñarte. ¿Qué dice la Biblia? Porque de repente vemos una persona que es tocada por Dios, que es tocada por el Espíritu, ¿verdad? Y puede venir muchas ideas a nuestra mente. Porque tiembla, porque se cae, porque esto, porque aquello, porque le sopla, porque hace acá. Bueno, Jesús hacía cosas que quizás no las hubiéramos entendido. Agarrar lodo y untárselo a una persona ciega, o sea, eso es, quizá es como el día muchos que llegan y te soplan. Posiblemente podría ser algo así parecido. Y quizá le hubiéramos dicho, oye, ¿sí, por qué lo hace? Los fariseos cometieron ese problema. ¿Cómo los echaba fuera? Pues no lo menciona, simplemente dice que los echaba fuera. ¿Estás acá conmigo? El problema es que dijeron, eso no es de Dios. Aguas. A mí muchas veces también me han preguntado, oiga, ¿y usted qué ve? ¿Qué onda? Eso es de Dios. Mira, yo prefiero guardar mi corazón, guardar mi boca y guardar mi corazón y mi mente y no me meto en problemas. Si es o no es de Dios, y es asunto de ellos. Yo no voy a decir si eso sí, eso no. Debemos de tener mucho cuidado. Esto fue un tema que Jesús sí dijo, porque todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Podremos decir algo del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo. ¿Tú quieres entender un poquito más de eso? Ve a la epístola de Hebreos. Después dice de haber sido iluminados. La epístola de los Hebreos, el capítulo 10, creo que el apóstol Pablo trata ese asunto muy delicado. Los hebreos habían recibido de Dios, habían experimentado el fluir del Espíritu Santo. Posiblemente hablaban en lenguas. Por ejemplo, hablar de las lenguas. Muchos dicen, no, es que me da cosa. Pues es que son cosas que a lo mejor es como hablar, imagínate, hablar también de la Trinidad. También me han preguntado, ¿y ustedes son unitarios, son trinitarios? ¿Qué son? Mira, explicarte la Trinidad, ¿cómo, no, ¿cómo te lo explico? Pues es que son misterios de Dios. ¿Estás acá? O sea, hay cosas que si te digo, si tengo la respuesta, pues qué mal estaría. Pues que en la Biblia hay cosas que en realidad pues hay que dejárselas al Señor. Entonces ellos miraron eso y dijo, eso no es de Dios. Aguas. Agua con tú apuntas. Y si alguien, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo he visto gente que se cae, ¿verdad? Y que dice, es que me tocó el Espíritu Santo. Mira, yo que ministro, he visto gente que oro por ella y si se quiere caer. Yo la verdad, hermanos, honestamente digo, bueno, si se va a caer, pues es asunto de él. Yo no me quiero meter en problemas. Tampoco puedo decir, no, te caigas, no es de Dios. ¿Sabes qué? Pues no, o sea, tú sabes, o sea, yo no me meto en problemas. No es mi intención que te caigas, o no, ¿me explico? O el hablar en lenguas, ¿no? Yo he visto gente y me ha dicho gente, es que esas lenguas no son de Dios. Mira, hay que discernir bien, nada más. Hay que discernir bien. Así de sencillo. Y Jesús dice, tengan cuidado con lo que dicen, y más refiriéndose al Espíritu Santo. Los fariseos decían, no, eso es el demonio. ¿Cómo puedes decir eso? Eso es del demonio, cuidado. Es mejor orar. Y si el Señor pone algo en tu corazón, bueno, pues ahí. ¿Estás acá? Yo procuro ser así. Mira lo que dice el versículo 30. No sé si ya puse el versículo 30. Pon el 30. No, regrésale. Entonces hay cosas que quizás no las entiendo, pero porque no las entiendas no significa que no pueda ser Dios. Porque muchas veces Dios va a hacer cosas y hasta las puede hacer nomás para ¿verdad? Te puedo contar algunas 2, 3 experiencias que he tenido y que el Espíritu Santo me ha enseñado en eso. He tenido 2, 3 experiencias que me marcaron y dije desde entonces, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. No me voy a oponer.
no me quiero meter en líos contigo. Entonces, blasfemia es atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, y por eso los fariseos rechazaron las obras de Jesús, las liberaciones. Hay gente que ve eso y dicen: vámonos, esto no, ya me asustó. Pues si Jesús lo hacía. ¿Estás acá? Y aparte es una manifestación del reino de Dios. Es una manifestación del reino de Dios. Donde está el reino, está el rey, y donde estaba el rey, ahí había liberación. Mira Marcos capítulo 3 nada más. Yo no puedo decir que no. Claro, voy a discernir correctamente. Ha habido veces que hemos hecho liberación o que hemos tratado ese tipo de asuntos y he dicho a mi esposa: es que esto no es liberación. Esto no es de liberación, es un asunto que, y empezamos a discernir, me explico. Y otros donde sabes que esto sí es un asunto donde abrió una puerta y está siendo atormentado, está siendo oprimida por el enemigo. Pero hay que discernir bien. Entonces, blasfemia también es tratar con irreverencia los asuntos de Dios. Con irreverencia y soberbia, hermanos, los asuntos de Dios. Cualquier pecado será perdonado, excepto el blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabes? No solamente es atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, también, hermanos, es ignorar al Espíritu Santo. La Biblia da dos referencias. El apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Sí lo has leído? Y hay otra referencia que dice: no contristéis al Espíritu. Esos dos versículos son importantes para nosotros. No apaguéis al Espíritu y no. Pero la que más me interesa es la palabra contristar. La palabra conquistar en el griego es lupeo. La palabra griega para contristar es lupeo, y lupeo significa entristecer, causar dolor, causar angustia. Dice: no contristéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No las entiendo. Ora. Dile a Dios que te enseñe, que te revele en el corazón. Pero sí tener mucho cuidado con nuestras palabras. Amén. Yo creo que podemos aprender. Y cuando tú veas que alguien ora, que alguien hace algo, pues mira, nada más ora. Muchas veces el Señor me ha dicho: ¿sabes qué? Simplemente queda callado y muévete. Y yo me muevo y ya. Yo procuro no meterme en conflictos. ¿Y por qué no para eso? Bueno, pues que no me corresponde a veces a mí. Pero hay que aprender a discernir bien. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, y muchas veces no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Es, por ejemplo, como hoy en el devocional. No sé si te digo, yo terminé de orar normal. Terminé y nomás terminé y me tocó el Espíritu Santo y me quebrantó. Y yo sentía, quería derramar mi corazón ahí donde estaba. Y por más que quería despedir, no podía. Imagínate que yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo hiciste ayer? ¿O por qué no lo hiciste? Pues él lo quiso hacer ahí, punto. Pues ya cuando yo le bajé y dejé la música, yo estaba orando y estaba derramando mi corazón delante de Dios. Pues yo dije: ¿por qué sé que era él? Porque le conozco, porque paso tiempo con él, porque tengo años caminando con el Espíritu Santo y sé que él lo puede hacer en el momento que él quiera. Él puede desbaratar mi agenda y mi tiempo y lo que él quiere, es más, ya hasta mi compostura. Y es que no quiero que lo que tenga que hacer, que lo haga. Y yo terminé y todavía me quedé buen ratito solo, hablando con Dios, porque sentía su presencia. Para mí fue inevitable y dije: hijo, me dio mucha pena con ustedes. Dije: qué pena. Van a decir que qué trae el pastor, ¿no? Anda mal. Vamos a liberarlo. No sé, pero no. Simplemente, hermanos, que yo tengo un anhelo profundo por conocerle a él. Yo sí tengo ese anhelo profundo por conocer la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. ¿No lo dice así la palabra? Entonces, ¿qué debemos dedicar tiempo en conocerle al Espíritu Santo? Saber cómo habla, saber cómo obra. Y
Y ahí la Biblia nos enseña, nos da referencias. El problema de los fariseos es que se cerraron completamente al Espíritu de Dios. Cuidado con cerrar tu corazón al Espíritu Santo. Por eso no lo apagues o no lo contristes. Cerraron su corazón. Jesús vino, escucha, el Salvador, el Rey de Reyes, el Mesías, Dios mismo vino, se fue y ni cuenta se dieron. Los fariseos lo tuvieron enfrente al ungido, al Mesías, y no se dieron cuenta, porque cerraron su corazón. No cierres tu corazón, abre tu corazón a Dios. Dile: Espíritu Santo, te quiero conocer. Hay muchas cosas que no las comprendo, pero tengo el deseo de conocerte. Tengo el anhelo de conocerte. Qué bonito es el Espíritu Santo. No es una fuerza activa, hermanos, como muchos lo creen. Es una persona. Es una persona. La Biblia enseña que Él piensa, Él habla, Él siente. La Biblia lo enseña del Espíritu Santo. Él tiene voluntad, lo mismo que una persona. Y uno tiene que relacionarse con Él. ¿Estás conmigo? ¿Sabes que el Espíritu Santo también se le adora? También se le adora a Él, porque es Dios mismo. También recibe la adoración. Es el Espíritu Santo. Entonces los fariseos se cerraron completamente al Espíritu de Dios. Por eso no discernieron y dijeron: hombre, esto es del diablo. Cuidado. Y Jesús dijo: esto sí no es perdonado. Muchas veces vienen pensamientos y quizá vienen ideas y decimos: esto no es. Mira, lo mejor es guardar silencio, esperar y orar. Y principalmente, mira, no dejar de leer la Escritura. No dejes de leer la palabra, para que Él poco a poco vaya abriendo el entendimiento. Amén. Ponte de pie, por favor.